para efectuar esta santa ordenanza. El Salvador escogió 12 apóstoles y les otorgó el sacerdocio, lo cual era necesario para que cumplieran con sus deberes, y les dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tras su crucifixión, esta divina autoridad permaneció con sus apóstoles, y Pedro, Santiago y Juan, habiendo recibido las llaves del reino, pasaron a ser la cabecera de la Iglesia de Cristo. Mas tras la muerte de los apóstoles sobrevino la apostasía. Fue así como esa autoridad del sacerdocio se perdió y el mundo cayó en la oscuridad espiritual y en la confusión. Muchas fueron las iglesias que surgieron, cada una de ellas interpretando las escrituras y las ordenanzas conforme a su propio razonamiento, mas sin contar con la divina autoridad. Fue así que en 1820, un joven de 14 años llamado José Smith se apartó a una arboleda a fin de poder preguntar a Dios cuál de todas las iglesias estaba en lo correcto. Su oración fue respondida con una maravillosa manifestación. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que la Iglesia de Jesucristo no se encontraba sobre la tierra, pero que sería restaurada por medio de él en un tiempo futuro. Como parte de tal restauración, un mensajero celestial le entregó a José un volumen de escrituras grabadas en planchas de metal. Estas contenían las enseñanzas del Salvador a los antiguos habitantes de las Américas. De estas planchas fue que se tradujo el Libro de Mormón. El Libro de Mormón y la Biblia componen un mismo testimonio de que Jesús es el Cristo. Este es el relato de la restauración de la sagrada autoridad del sacerdocio de Dios y de la Iglesia de Jesucristo a la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12, presenta la restauración del sacerdocio. José, es Samuel. En la primavera de 1829, José y su esposa Emma recibieron en su hogar en Harmony, Pensilvania, la visita de un maestro de nombre Oliverio Cowdery. Había llegado a Harmony invitado por el hermano de José y ansioso de conocer al profeta. José, quien en ese momento traducía una parte del Libro de Mormón, necesitaba un escriba. Obtuve las planchas de un ángel del Señor. Contienen la plenitud del Evangelio de Jesucristo. ¿Y de qué manera puedo servirle? Quisiera que fuera mi escriba. Oliverio cobró convicción de la veracidad e importancia de la obra de José y accedió a ayudarle. Y les dio el poder para bautizar, y les dijo: de esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. Y les dio el poder para Mientras bautizar. José traducía, encontró un pasaje en el que se mencionaba la necesidad del bautismo para la remisión de pecados por alguien con la debida autoridad. Sin embargo, él nos dice que debemos bautizarnos para la remisión de pecados. Con el deseo de recibir entendimiento adicional de esta importante ordenanza, él y Oliverio decidieron preguntar al Señor.
Mientras nos hallábamos orando e implorando al Señor, descendió del cielo un mensajero en una nube de luz. Yo soy vuestro consiervo. Me llamo Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y poniendo las manos sobre nosotros, nos ordenó, diciendo: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia. Declaró que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante. También dijo que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia, y Oliverio Cowdery el segundo. Y nos mandó que fuéramos a bautizarnos, instruyéndonos que yo bautizara a Oliverio Cowdery y que después me bautizara a él a mí. Oliverio Cowdery, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José Smith dijo: habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oliverio Cowdery. Después de haber recibido la autoridad de Juan el Bautista y tras haber sido bautizados para la remisión de sus pecados, José y Oliverio procedieron a ordenarse mutuamente al sacerdocio arónico, como se les había mandado que lo hicieran. La restauración de la autoridad divina a la tierra había comenzado. José y Oliverio contaban entonces con el sacerdocio de Aarón, el cual les confería la autoridad para bautizar en el nombre del Salvador para la remisión de pecados. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los pueblos que habían sido creados por la mano de Dios. Y así continuaron con su tarea de traducir y aguardaron pacientemente que se les otorgara el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Este sagrado acontecimiento tuvo lugar en las orillas del río Susquehanna. Actuando bajo la dirección de Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec, ordenándoles al santo apostolado para que fueran testigos especiales del Salvador. A causa de la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, José y Oliverio continuaron la traducción del Libro de Mormón en el hogar de Peter Whitmer, en Fayette, estado de Nueva York. Fue allí que José y Oliverio, ayudados por su amigo y asistente, David Whitmer, completaron la tarea de traducir el Libro de Mormón
y prepararon el manuscrito para la imprenta. La publicación del Libro de Mormón hizo que aumentara en José el deseo de hacer uso de la autoridad del sacerdocio que le había sido otorgada para organizar la Iglesia de Jesucristo. Habíamos estado orando en cuanto a estas cosas por un tiempo ya. Se nos dijo que esperáramos hasta que nuestros miembros se pudieran reunir para dar su aprobación a los procedimientos y aceptaran a Oliverio y a mí como sus líderes espirituales. Oh Padre, ruego que me reveles tu voluntad. Tu pueblo necesita una iglesia, como tú lo has dicho, que esté edificada sobre Cristo, quien es nuestra piedra angular. ¿Cómo procederemos, Padre? ¿Qué tipo de iglesia deseas que establezcamos? ¿Qué? Luego, en la primavera de 1830, José recibió importantes instrucciones del Señor concerniente a la manera en que la iglesia debía ser organizada. También se le dijo a José en qué fecha debían reunirse para organizar la iglesia. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Hermanos y hermanas, es hora de comenzar. El Señor nos ha reunido aquí hoy, este 6 de abril de 1830, para organizar la Iglesia de Jesucristo. La reunión comenzó con una solemne oración y se le pidió a los hermanos allí reunidos que aceptaran a José y a Oliverio como sus líderes espirituales. También se les pidió que aceptaran la organización de la iglesia como se le había revelado a José. Oliverio Cowdery, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad Entonces del José sacerdocio puso las manos sobre Oliverio Cowdery y le ordenó élder en la iglesia, tras lo cual Oliverio ordenó a José al mismo oficio. Amén. Conforme a las leyes del estado de Nueva York, se organizó la iglesia con 6 miembros. Durante el curso del día, aquellos que previamente habían sido bautizados para la remisión de pecados fueron bautizados nuevamente para ser aceptados como miembros de la Iglesia de Cristo. Y después muchos otros entraron en el agua para recibir esta sagrada ordenanza, inclusive la madre y el padre de José. A aquellos que fueron bautizados se les confirmó miembros de la nueva Iglesia y se les confirió el don del Espíritu Santo. Entonces, actuando bajo la guía del Espíritu, José y Oliverio ordenaron a un grupo de hermanos a varios oficios del sacerdocio. Mientras los miembros estaban todavía reunidos, se recibió una revelación en la que el Señor le dijo al profeta José: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia. Y hablándole a la iglesia sobre su profeta, el Señor declaró: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, porque recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Y José y Oliverio administraron la Santa Cena en memoria del Salvador, y tras participar ellos, la repartieron entre la congregación. El Espíritu del Señor se derramó entre ellos. Para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Amén. Dimos por concluidos los acontecimientos de ese día, con el reconfortante conocimiento de que éramos individualmente miembros de la Iglesia de Jesucristo, organizada según los mandamientos y revelaciones dadas por Él en estos últimos días, así como de acuerdo con el orden de la Iglesia, tal como se describe en el Nuevo Testamento. Y así hoy día esa misma autoridad del sacerdocio continúa y es conferida a millones de hombres dignos para administrar los asuntos del reino de Dios en la iglesia, en el hogar y en el mundo, para bendecir y enriquecer la vida de toda la humanidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.